Hola, muy buenas tardes. Aquí nuevamente nos encontramos en el canal YouTube, en el Ministerio Internacional Edificando en Gracia, para traerles a ustedes una transmisión diferente, porque ya estamos en el tiempo casi de volvernos a reunir como iglesia, y en esta tarde tenemos aquí a una hermana. Ya queremos hacerle a la hermana Carola, queremos hacerle una entrevista, aprovechando la oportunidad que ella pasó por acá, entonces, para que nos dé un saludo. ¿Cómo está, hermana Carola? Muy bien, hermana Elena. Gracias por haberme dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes también, cooperando para la obra de Dios, que es lo que más nos importa. Por eso estoy aquí. Qué bueno, ¿ves? Entonces, tenemos mucho que hablar, hermana Carola, sobre este evangelio que hemos estado conociendo ya ahora hace 3 años y medio, ¿no? Estamos ya conociendo esto que para nosotros era nuevo. Entonces le vamos a preguntar a la hermana Carola, ¿cómo fue para ella el recibimiento del evangelio que hoy nosotros estamos recibiendo, conociendo? ¿Cómo fue para ti, hermana Carola, este asunto de poder hacer este cambio, ¿cierto? Que es un cambio de mentalidad en relación al evangelio religioso, al evangelio de la gracia de Dios. Hoy fue un cambio de vida total, al 100%, porque te cambia todo el velo, por decir algo, la visión de la vida, de todo, saber que no estamos solas, que habían tantos que hay y siguen habiendo misterios, y que aquí, gracias a Dios, que a usted la ha utilizado en esta palabra, en esta obra, digamos, podemos conocer todo lo que hay, la verdad, porque siempre estuvimos viviendo bajo como, no puedo decir mentiras, pero sí miedo. Tengo mi hija que se llama Camila, tengo 2 hijas, Camila y Daniela. Camila es la mayor. ¿Qué edad tiene tu hija? 31. Y tengo un nieto que nos ha cambiado, gracias al Señor. Sí, ella trabaja, es la más chica también, ya está saliendo de sus estudios, para la gracia de Dios. Las dos entonces ya todos, sí, encaminadas. hicieron Sí. Camila, ¿qué es lo que es Camila? Asistente social. ¿Y la otra? Y Daniela ya está a punto de recibirse ingeniera civil industrial. Ay, qué lindo, así que hoy muy bendecida, por eso yo invito a todos los hermanos a seguir en esta obra, sobre todo porque, como les iba diciendo, retomo, mi hija Camila, una vez conversando, porque asistía también acá a la iglesia, pero después por trabajo, por el bebé, se le fue complicando un poco, comentábamos, porque en las otras iglesias, no voy a nombrar cuáles, pero las otras iglesias vivíamos atemorizados. Siempre nos utilizaban como en el miedo. Si haces esto, te van a castigar, Dios castiga, o te van a castigar, o el diablo. Entonces uno vivía haciendo las cosas al final por miedo. Pero Dios nos dio libre albedrío. Entonces ahora, cuando yo conocí esta verdad y empecé a asistir acá, y como nos comentábamos siempre, en las tardes nos quedábamos después, ¿verdad?, comentando, porque si tengo dudas usted me las aclare, y todo con la palabra, o sea, no hay otra cosa, es la Biblia es la que nos responde. Entonces ahí uno se va dando cuenta, oh Señor, gracias por esta que nos puso acá, en este camino. Así que maravilloso. Fue un impacto, ¿cierto? Sí, uno aprende mucho, sí. Bueno, yo también te digo que para mí fue sorprendente, porque nunca imaginé que yo estaba en un camino equivocado. Yo pensaba que estaba en el camino correcto, conforme a lo que yo había aprendido antes, ¿no? El ministerio apostólico, el profético, el evangelístico, el maestral, el pastoral, para mí era eso el máximo del máximo. Pero después, cuando
Dios quiso abrirme los ojos, ¿sabes? Porque si Dios no te abre los ojos, no te ilumina tu entendimiento, no te corre el velo, como tú dijiste, si no te corre el velo, tú no lo alcanzas a entender. No lo alcanzas a entender. Y esto es para las personas que Dios tiene como los predestinados, que son los que vamos a entender esto, unos primero, otros después, y no va a ser así porque Dios no es clasista, porque Dios nos trajo a la tierra para cumplir un propósito. Y aquí estamos. Entonces para mí también fue algo así, pero fue maravilloso porque como nosotros siempre estamos conectados a una plataforma de YouTube o Facebook o alguna de estas plataformas que gracias a Dios nos han ayudado tanto, caí entonces como de paracaídas en un canal que había entonces un ministro predicando y me llamó la atención lo que estaba hablando. Y le presté atención, entonces muy importante para usted que está allí mirándome en la cámara, y es muy importante que cuando usted escuche un mensaje sobre esto, usted permanezca escuchando hasta que se le empiecen a aclarar las confusiones, digamos, que teníamos en la mente. Así fue conmigo. Bastó una visita en un canal, en un mensaje de un ministro que yo no lo conocía y casualmente era brasilero, entonces yo entendí bien el idioma. Allí yo me quedé escuchando porque me llamó la atención, y yo creo que eso ya era la acción de Dios, porque no puede ser de otra manera. Es algo maravilloso. Hay cosas que uno en la vida, desde que estoy acá, se me han ido presentando y yo digo, pero es que no puede ser, no puede ser. Es más, yo ayer, por ejemplo, ahora yo conozco lo que es que Dios me haga una caricia con el viento. Claro. Pero antes no, pues. Antes siempre era, ay Dios, ir a la iglesia y arrodillarte y persignarte, y Dios, aquí estoy, pero háblame, y nada, po. En cambio ahora lo siento, Él me habla, y yo se lo he comentado, que llego a quedar como nerviosa. Él me habla, y de tantas formas que Él habla. Claro, es que es como un hilo más fino que te conecta con Él, y no es que te conecte así hacia al espacio, que Él está dentro de nosotros, Él está dentro, si somos templo del Espíritu de Dios. Y yo me pongo muy triste muchas veces, Carola, porque la gente no consigue entender lo que estamos hablando, como que fuera un idioma tan diferente, y todo es, como decías tú, está dentro de la palabra, de la Biblia, está todo allí. Es solamente tener un corazón dedicado a escudriñar la Escritura, y también el momento exacto de Dios cuando viene a tu vida, porque si viene Dios a tu vida en el momento exacto y tú lo dejas pasar, te atrasa tu vida. Quizás cuántas veces me atrasó, pero yo nunca escuché un mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, o escatología consumada, o el preterismo, o el preterismo parcial, el preterismo pleno, tantos términos bíblicos que la iglesia no conoce. Y yo como misionera, y después que me ungieron evangelista y todo eso, entonces yo me imaginaba que yo conocía todo, y en el fondo me di cuenta que conocía lo básico, nada más que lo básico. Y ahora entonces estamos aquí tratando de enseñar esto. Carola, qué bueno que tú viniste, qué bueno que tú estás aquí, saber de ti, saber cómo te estás sintiendo con esto, y es realmente muy lindo lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo creo que esto es un plan de Dios para esta nación. Entonces, aprovechando la oportunidad que estamos aquí hablando, Carola, vamos a hacer una invitación a todos los hermanos que podamos tener aquí en Chile, en diferentes regiones, ¿cierto? En diferentes regiones. Yo sé que tú trabajas lejos, pero que tú vives acá en Valparaíso, y nosotros estamos acá en Viña. Ya hay 3 ciudades en donde nosotros tenemos como poder, ¿cierto?, expandir esto. Pero nos interesa mucho que los hermanos que están repartidos por todas las regiones de este país, que el país también es chiquito, no es tan grande, entonces se pudieran unir, nos pudieran contactar,
porque necesitamos hacer una fuerza en esta nación. Mire, la Biblia dice en un salmo, feliz es la nación cuyo Dios es el Señor. Y muchas veces el Señor falta en una nación, y allí nosotros vemos muchas desgracias, porque falta Dios. Entonces, ¿a ti te ha llamado la atención algún versículo así, algo más importante de la Biblia que te haya llamado la atención? Por ejemplo, Lucas 21, del 20 al 22. Lucas 21. Sí. Ya. Lucas 21 del 20 al 22. Ese me ha llamado la atención. Vamos a ver, porque aquí tenemos una Biblia, ¿cierto? Eso, por favor. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí, porque es un tema muy importante. Lucas 21. Mira, ya lo abrimos aquí mismo, así que... Mira, dice así: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, o sea, está hablando de Judea, no está hablando de Santiago, ni de Valparaíso, como dijimos, ni está hablando de Brasil, no está hablando de Pakistán, no está hablando de Chile, no está hablando de Judea. ¿Ya? Por ahí tenemos más o menos también idea de a qué se refiere y con qué pueblo. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, en la ciudad, ¿cierto? Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Este es un versículo que te llamaba la atención a ti y a mí también, porque no lo conseguíamos entender, ¿ya? Como hay mucha pueblo de Dios que tampoco lo consigue entender, pero sabemos que la iglesia está en una expectativa que venga el Señor, y era una expectativa que el pueblo tenía en el siglo I. Y nosotros estamos en la misma expectativa en el siglo XXI. ¿Te fijas? Entonces hay una enorme diferencia al conocer la palabra de Dios a través de la gracia, ¿ya? Y la palabra revelada. Porque antiguamente era un versículo, y con ese versículo entonces tú salías contenta. Con un versículo el ministro se daba vuelta y vuelta en el mismo versículo, ¿cierto? Y bueno, pasan los años, a veces 20, 25, 30 años, y se sigue predicando lo mismo. Y cuando ya se le agota el repertorio, vamos a decir, al ministro que está predicando 30 años lo mismo, va al baúl, ¿ya? Y saca un versículo de nuevo de allá y comienza otra vez lo mismo. Entonces no entendíamos esto, ¿ya? Hoy en día nosotros estamos observando las profecías que ya fueron cumplidas. Todas las profecías fueron cumplidas y no fueron hechas para nosotros. Estamos entendiendo que todas las profecías se cumplieron aquí, en este solo pedacito de versículo. Yo voy a leer un poquito más, ¿tú me permites? Sí. Mira, el versículo 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Yo voy a leer de nuevo y vamos a pasar al 27. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, y era la Jerusalén antigua, porque no es la Jerusalén de ahora, la Jerusalén moderna, la generación antigua. Si tú vas a Jerusalén, tú vas a ver allá unas enormes piedras que pesan más o menos unas 300 kilos cada piedra, que era la parte que hacía el muro y el templo en Jerusalén. Esas piedras todavía están allí, porque fue la ciudad arruinada. Y esa ciudad muy difícil que Dios la levante, porque ya dejó caer todo eso. Cuando Él vino en ira, igual como la misma ira que Él tuvo cuando tuvo que presentarse en Egipto, ¿te acuerdas? Que mandó las plagas y plagas y plagas, allí fueron 10 plagas, ¿ya? Y también en Babilonia, destruyó todo. Y hasta el día de hoy no se restaura eso.
¿Ves? Entonces vemos aquí también, dice, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, su destrucción. Aquí dice, su destrucción ha llegado. ¿Cuándo? Cuando vieran la ciudad rodeada del ejército, que fue el ejército romano, en el año 70. Y dice entonces que huyan a los montes y los que están en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella, porque él estaba protegiendo su pueblo. Allí estaba protegiendo su pueblo. Estos son los versículos que a ti te llamaban la atención. Sí. ¿Te fijas? Sí. Tiene todo un contexto esto, histórico, bíblico y histórico. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas. No dice algunas, dice todas las cosas. Significa que eran todas las profecías que estaban escritas, que vendría entonces ese juicio para el Señor tomar venganza de toda la maldad que había en ese, y los apóstatas, ¿ves? ¿Te fijas? Y en el 27 dice, bueno, el 22 dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y al cumplirse entonces todas las cosas que estaban escritas, allí sería el tiempo de la venida del Señor y era el mismo evento, en el mismo tiempo que fueron 3 años y medio que hubo sí de tribulación y enseguida entonces el Señor vino allí. Entonces dice el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Te fijas? Entonces vemos aquí que solamente en este capítulo, en estos versículos, ya tenemos tremendas revelaciones. ¿Ah? Son cosas que nosotros no las entendíamos, pero fíjate que son verdades que estaban como ocultas al pueblo de Dios. Porque tal como tú dijiste, es mucho más fácil gobernar a un pueblo por el miedo. Por el miedo. Y eso es lo que deja a la gente entonces sin el deseo de buscar la revelación de la palabra. Porque si el ministro lo dijo allá, yo le creo al ministro y no voy a la palabra. Ese es el defecto que nosotros tenemos como cristianos. Tú eres una buscadora del Señor. Sí, ella es una buscadora del Señor, sí, al 100%. Entonces, ¿ves? Nosotros estamos en este capítulo viendo de que el Señor ya hizo esta obra y completó toda la obra. No hay nada más que esperar. El pueblo necesita buscar la verdad que está escrita, ¿ya? Y no fue solamente cuando dice estas cosas, algunas cosas, fueron todas las profecías que estaban escritas en los salmos y en los profetas. Así que nosotros hemos estado trabajando y hemos estado tratando de hacer entender al pueblo de que necesitamos sí estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. En el versículo 31, mira lo que dice. El cielo y la tierra, y así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es ahí donde vivimos ahora. Y nosotros imaginábamos ¿qué es lo que cuando decía que tú ibas al reino de Dios, para entrar en el reino de Dios? ¿Qué tú tenías que hacer? ¿Dónde estaba el reino de Dios? En el cielo. En el cielo. Claro, yo también pensaba eso, que el reino de Dios estaba en el cielo y que para entrar en el reino de Dios primero teníamos que morirnos. Y después entrábamos y no tener ningún pecado. Y asustados. Y todos asustados, claro. Y íbamos a subir con ropa. Sí, todos vestidos. Vestidos, calzados y bien bonitos y todos íbamos a subir. Así era el evangelio que yo conocía. Y me mantuve 24 años en esa ceguera espiritual. Por eso que hoy, cuando enseñamos esto, tenemos que hacerlo con amor. Con amor porque
por la fuerza y por el miedo no vamos a conseguir nada, porque la iglesia religiosa lo único que ha conseguido es tener gente cautiva y no libre dentro de la iglesia, ¿cierto? ¿Tú te sentías como antes cuando tú pertenecías a una iglesia pentecostal? No, era católica. Ah, ya. Católica. Pero es lo mismo. Es lo mismo, y es cierto, o sea, uno iba a la iglesia todos los domingos y rezaba y era todo tan... Y uno ahora analiza todas esas cosas. Era como un loro, así para... y uno era... En cambio, no. Ahora uno conversa con él, sí. Es distinto, entiende, busca. Y bueno, en el caso nuestro acá es que si a mí tengo dudas, yo me comunico con usted y aquí con la Biblia en mano, gracias a Dios, con la Biblia usted me explica, mira esto, escúchame. Entonces es distinto, es muy distinto. Y uno ve la familia nuestra de la iglesia, digamos, contenta siempre a pesar de nuestros problemas, de nuestras angustias, etcétera, pero siempre sabemos que Dios va a estar ahí, sabemos por qué pasan las cosas y que de lo malo viene lo bueno y aprendemos a escucharlo, a entenderlo, y todo a través de la palabra. Y fíjate que entonces aquí dicen, y así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas sucedieron en el primer siglo de la era cristiana, y nosotros tomábamos esto como que fuera para ahora. Toda la Biblia nosotros la leíamos como que era para nuestros tiempos, y esa es la gran confusión, que no sabemos distinguir los tiempos de los siglos, ¿eh? Y sabemos que Jesús vino en la generación de él. Esto fue en el año 70. Cristo murió en el año 30, allí fue crucificado y resucitó en el año 30. Del 30 al año 70 tenemos una generación. Una generación es de 40 años. No va a ser, porque hay un versículo, a ver, veamos si está aquí mismo, en el versículo 33. 32 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. Entonces, si una generación es de 40 años, tomando en cuenta de los 30 de Cristo en la cruz al año 70 son 40, ahí tenemos la generación de Jesucristo. Y aquí dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, si yo te digo a ti, una generación, ¿será que tiene más de 2000 años? Esto es muy claro, ¿cierto? Ahí nosotros podemos entender que sí, realmente estábamos equivocados. Tenemos que reconocer que estábamos equivocados y tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que erramos y erramos feo, porque son 24 años de predicar una palabra que no correspondía en los tiempos que la Biblia nos enseña. Y cuando recién supe de esto, cuando yo escuché a este ministro hablar, yo me quedé impresionadísima, pero a la vez avergonzada y también triste. Llegué entonces a mi casa y mira, lloré por haberme sentido engañada tantos años. Y eso, fíjate que yo creo que le sucede a mucha gente. Pero gracias a Dios tenemos entonces la palabra ahora ya revelada y conocemos la verdad, porque la verdad dice que nos liberta. Yo decía, ¿qué verdad necesito saber? Si ya me conozco la Biblia, la he leído un montón de veces de capa a capa. Pero no la leía con la clareza que tenía que leer, ni con los ojos iluminados. Gracias a Dios que nos abrió los ojos y que nos iluminó el entendimiento para poder comprender las Escrituras. Así que vamos a terminar con esto que dice así, del 31 al 33. Así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Era para ellos, en ese tiempo estaba cerca el reino de Dios, pero el reino de Dios fue implantado allí en ese tiempo, en el año 70, y hoy nosotros vivimos en el reino de Dios, donde Él es el Rey
donde Él reina por los siglos de los siglos. Y nosotros entonces somos el cuerpo y templo del Espíritu de Dios, siendo Él el cabeza. Él es el cabeza y nosotros somos... Entonces, ¿me entienden? Así también vosotros cuando veáis que estas cosas sucedan, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora yo te pregunto, ¿será que pasó el cielo? ¿Será que pasó la tierra? No, sino que pasó esa dispensación, ese gobierno, vamos a decir, ese periodo de la ley mosaica, ese periodo del legalismo religioso. Eso es lo que pasó. Ese es lo que escuchamos, cielo nuevo y tierra nueva. Es eso, es una nueva dispensación, un nuevo periodo, un nuevo pacto, una nueva alianza. Y eso no es tan difícil de entender, creo yo, ¿cierto? Sí, gracias a Dios, sí que nos sirvió de una pequeña clase, una pequeña administración, ¿te fijas? Así que todo se cumplió en el año 70, todo se cumplió. No falta ninguna profecía que se tenga que cumplir, nada. Todo se cumplió ya, todo fue cumplido. Así que sigamos aprendiendo, creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Eso es lo que necesitamos, ¿cierto, Carola? ¿Tú quieres despedirte algo de la gente que te está mirando? Porque hay mucha gente mirando en todas las naciones. Sí, muy bien. Los invito a seguirnos en esta página, a seguir la obra de Dios. Dios quiere comunicarse con nosotros y esta es la manera de nosotros aprender qué quiere Él que nosotros llevemos por el mundo, su palabra. Qué bien. Bueno, entonces también nosotros ya estamos terminando entonces esta pequeña entrevista que le hicimos a la hermana Carola Sarmiento. Y también deseamos que usted que está allí, que tal vez nos está viendo, usted comparta estos mensajes. Mire, son solamente 3 o 4 versículos que pudimos enseñar, pero tiene todo un tiempo allí histórico en donde usted puede... Fíjese que en este texto que estábamos leyendo, me recordé también que hay un libro que usted necesita comprar. Es un libro de Flavio Josefo que se llama La Guerra de los Judíos o La Guerra de los Hebreos, eso, porque él fue un testigo ocular de lo que sucedió allí en el año 70. Y allí en el libro, él dice que él tiene una palabra maravillosa, dice, solo estando Dios con nosotros, para nosotros poder realizar tamaña proeza de destruir las murallas y esos muros de Jerusalén y de destruir la ciudad de Jerusalén. Él dice, y eso era Tito. Tito dijo que el ejército, él dirigía el ejército romano, que fue el brazo fuerte que el Señor usó al ejército romano para destruir la ciudad y aplicar el juicio en el año 70. Entonces Flavio Josefo, él dice que este Tito dijo eso. Él dijo así de que solo Dios estando con ellos, solo Dios con nosotros, él dice, para poder hacer tamaña proeza y destruir los muros y la ciudad de Jerusalén. Y fue Dios que estuvo con ellos. Y todos pensaríamos, pero ¿cómo usó Dios a un ejército enemigo? No usó un ejército fuerte, el ejército romano, porque el imperio romano era el que legislaba en esas provincias, todas en aquel lugar. Pero él usó al propio ejército romano para venir en contra, ¿cierto?, de la ciudad de Jerusalén. Y hubo la destrucción y se destruyó todo. El templo cayó y salió la ley. Y ahí entonces es de lo que nosotros hemos estado estudiando. Así que le sugiero, ¿ya?, le aconsejo
que compre el libro ese de Flavio Josefo. Allí usted va a tener una noción clara de lo que allí sucedió. Así que los dejamos entonces invitados para que, usted compre el libro y usted también, usted marque así como me gustó, ¿cierto? Me gustó. Usted también envíe, ¿cierto?, el texto por las redes sociales que usted tenga. Y desde ya le damos las gracias porque de esta manera usted nos ayuda y mucho para que el Evangelio de la gracia de Dios atraviese fronteras, porque la palabra de Dios tiene que correr. Le damos muchas gracias a usted en esta tarde entonces y le pedimos a Dios que continúe usted creciendo en la gracia y en el poder de Dios. Gracia y paz.